La ley de Moore establece que el poder de las computadoras se dobla cada más o menos 18 meses. Para 2020 pudiese colapsar, y la era del silicón llegaría a su fin. Por los últimos 50 años el asombroso crecimiento de poder computacional ha sido impulsado por la habilidad de crear pequeños transistores de silicón. Decenas de millones de los cuales caben fácilmente en la uña de un dedo. Rayos de radiación ultravioleta son usados para grabar transistores microscópicos en discos hechos de silicón. Pero este proceso no seguirá indefinidamente. Llegará el punto en que estos transistores serán tan pequeños que alcanzarán el tamaño de moléculas, y el proceso colapsará. La superficie de un microprocesador Pentium tiene un espesor de unos 20 átomos. Para 2020 se espera que esta superficie alcance los 5 átomos de espesor. En este punto el principio de incertidumbre de Heisenberg se haría presente, y no se podría determinar la ubicación del electrón. Entonces la electricidad saldría del microprocesador ocasionando un cortocircuito. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas, y la replicación. Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que necesita la célula o el virus para realizar sus actividades, y desarrollarse. La replicación, es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce, y transmite a la descendencia la información que contiene. En casi todos los organismos celulares el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por 3 unidades. Una molécula de azúcar llamada desoxirribosa. Un grupo fosfato, y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases. Adenina abreviada como A, guanina G, timina T y citosina C. Debido a la afinidad química entre las bases, los nucleótidos que contienen adenina se acoplan siempre con los que contienen timina, y los que contienen citosina con los que contienen guanina. Es decir, A, con T, y C, con G. Un computador de ADN es una máquina que usa bioquímica y biología molecular para computar, en lugar del tradicional computador basado en silicón. Los computadores de ADN, o mejor llamados computadores biomoleculares, envuelven un gran área interdisciplinaria que se encuentra en una etapa de rápido desarrollo. Este modo de computar es similar a la computación en paralelo. Toma ventaja de las diferentes variaciones de las moléculas de ADN para tratar varias diferentes posibilidades a la vez, llegando a antes impensables velocidades de procesamiento, pero no ofrece ninguna capacidad adicional para resolver problemas de alta dificultad computacional. Si el espacio requerido para resolver un problema crece exponencialmente con el problema, problemas muy grandes requerirían una cantidad muy grande de ADN para que sea práctica su resolución. A diferencia de computadores cuánticos que proveen nuevas e interesantes capacidades. Originalmente desarrollado por Leonard Adleman de la Universidad de South California en 1994, quien denostó posible la resolución del problema del camino directo hamiltoniano. Adleman, un matemático y científico en computación, ya había mostrado interés por la biología, investigando el virus del SIDA. Debido a la poca acogida de su investigación, decide estudiar en un laboratorio de biología molecular para ganar credibilidad en esta rama. Aprendió que la enzima llamada polimerasa, bajo ciertas condiciones, produce una segunda cadena complementario de ADN, donde cada C es reemplazada por una G, cada G por una C, cada A por una T y cada T por una A. Por ejemplo, dada una molécula con una secuencia C, A, T, G, T, C, la enzima produce una nueva molécula con la secuencia G, T, A, C, A, G. Esta última secuencia es conocida como el complemento de Watson-Crick. Adleman inevitablemente notó el parecido entre este proceso y un proceso de cómputo. Entonces recordó que lo único necesario para construir un computador es un lugar donde almacenar información y algo que pueda operar sobre esta información. ADN es una excelente manera de almacenar información. Las células han estado usando este método para guardar el diseño mismo de la vida por billones de años.
y enzimas como polimerases y ligases han sido usadas para operar en esta información. Entonces se dio a la tarea de resolver un conocido problema matemático llamado el camino directo hamiltoniano, también conocido como el vendedor viajando. El objetivo del problema es hallar la ruta más corta entre un número de ciudades, pasando por cada ciudad una sola vez. Mientras se añaden ciudades, el problema resulta más difícil. Adelman decidió encontrar la ruta entre 7 ciudades. Para lo que tomó los siguientes pasos. Primero creó varias cadenas de ADN que representan las diferentes ciudades. Es decir, cierta secuencia entre A, T, C y G representa una ciudad, y un posible camino entre ciudades. Las moléculas son entonces mezcladas en un tubo de prueba, donde, después de unos pocos segundos, algunas de estas cadenas se unen, formando una doble hélice que representa una posible respuesta. Finalmente, Adelman elimina las respuestas incorrectas mediante reacciones químicas, lo que deja la única combinación que une a estas 7 ciudades. Así, Adelman divisó la primera forma de cómputo biomolecular. Tomó 7 días para que la doble hélice se formase de tal forma que contenía la respuesta correcta. Desde entonces, los avances han sido muchos. Ya en 2002, científicos israelitas construyeron un computador compuesto de enzimas de ADN, reconocido por el libro de récord Guinness como el computador biomolecular más pequeño. Si bien es cierto podía realizar funciones rudimentarias, y no tenía aplicaciones prácticas, esta máquina programable podía determinar en una lista de ceros y unos si el número de unos era par o impar. Pero no podía contar cuántos unos habían debido a su limitada memoria. Podía también contestar sí o no a una pregunta. Pero no podía, por ejemplo, corregir la ortografía de un párrafo de texto. Con todas estas limitaciones, lo extraordinario de esta máquina es que era capaz de hacer 330 trillones de operaciones por segundo. Cerca de 100.000 veces más rápido que el computador más rápido de la época. Otra atribución extraordinaria es que la única molécula de ADN que provee al computador de su información de entrada, también provee la energía necesaria. A diferencia de otros diseños basados en una molécula energética llamada adenosintrifosfate, o ATP, aunque el consumo energético de diseños basados en ATP son tan bajos como 10 a la menos 10 vatios por cada 4.000 segundos de cómputo. En 2004, en este mismo laboratorio israelita, se anunció la construcción de una máquina que teóricamente podría diagnosticar actividad cancerígena en una célula y atacar con una droga anticáncer tras diagnóstico.